Hola chicos, les voy a señalar una síntesis de lo que hemos visto en este semestre para que podamos realizar posteriormente la actividad final de, o de síntesis, que es una actividad con nota, ¿ya? Así que hoy día nos vamos a centrar en esto, pues, en qué hemos aprendido este año, ya que hemos aprendido sobre la historia de Chile en este sexto básico, ¿ya? El objetivo es que recordemos los principales temas trabajados durante el semestre, identificando las características de cada periodo de la historia de Chile que hemos estudiado, ¿ya? Algunas características principales que nos permiten en el fondo revisar lo que hemos visto desde marzo hasta esta fecha. Por ejemplo, nosotros hemos analizado la historia de Chile en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿ya? En el siglo XIX hablamos de temas como la independencia, la organización del Estado, la creación de los primeros partidos políticos que surgen de la pugna entre liberales y conservadores, ¿ya? Hablamos de un concepto como el Estado docente, el Estado que se hace cargo de la educación, y vimos también los distintos procesos con que se fue conformando el territorio nacional, ¿ya? A través de la Guerra del Pacífico para el territorio norte, el tratado que firmamos con Argentina y le cedemos la Patagonia, la incorporación de la isla de Pascua, la colonización del sur de Chile con extranjeros, europeos principalmente, alemanes en su gran mayoría, ya la pacificación de la Araucanía. ¿Ok? Eso le va a dar una característica al siglo XIX que nosotros posteriormente la vamos a desglosar un poquito más. Ya la vamos a precisar con un poquito más de atención. Y en el siglo XX hablamos de las transformaciones demográficas, cómo aumenta la población, cómo aumenta la alfabetización, cómo disminuye la tasa de mortalidad infantil, porque se mejoran las condiciones de vida, entre otras cosas. Hablamos también de los problemas de la cuestión social, que son característicos de las primeras décadas del siglo XX. Hablamos del aumento de la participación, por ejemplo, con el sufragio femenino. Hablamos o mencionamos que en este siglo hay dos constituciones, ya que pretenden cambiar la organización que se había dado en 1833, como es la de 1925 y la de 1980, y que vivimos también un quiebre en la democracia con el golpe de Estado de 1973. Ya, pero ¿qué aprendimos en términos más concretos? Y aquí hay una síntesis de algunos temas que yo elegí, chiquillos, pero ustedes podrían sumar muchos más. ¿Qué aprendimos de la historia de Chile en el siglo XIX? Que la independencia fue un proceso marcado por el azar y las circunstancias, en primer lugar, ¿ya? Eh, que no hubo una planificación al momento de iniciarse este proceso, que fue gatillado por la prisión del rey Fernando VII, sino que las ideas de independencia se fueron armando y se fueron alimentando en el camino, ¿ya? Para llegar después a la consolidación durante el periodo de la Patria Vieja, ¿ya? Perdón, de la Patria Nueva con Bernardo Higgins. ¿Ok? Y se firma el acta de independencia, ¿cierto? Y ahí se inicia todo un proceso de organización del Estado que en un primer momento cuesta, ¿ya? Otra cosa que aprendimos también fue que uno de los principales personajes de este periodo es Diego Portales, quien es el responsable de la organización y la institucionalización del Estado chileno a través de el ideal portaliano, de la forma en cómo él pensaba que Chile debía organizarse. Y esto es mediante una república autoritaria y centralizada. ¿Ya? Él cree que la democracia no es el momento porque los ciudadanos no están educados todavía, y la monarquía tampoco, porque en el fondo recién nos habíamos independizado de la monarquía española. ¿Ya? Otra cosa que aprendimos fue que hay rivalidad política al interior de la aristocracia entre liberales y conservadores. ¿Ya? Nosotros también dijimos que esa diferencia era una diferencia más de forma que de fondo, ¿ok? Pero ellos son los que van a estar constantemente pugnando, peleando por alcanzar el poder y poder dirigir el país. De hecho, durante la primera mitad del siglo XIX, entre 1830 hasta 1861, son los conservadores los que tienen la dirección del país, y en la segunda mitad, de 1861 hasta 1891, hablamos de la República Liberal. Por tanto, si hay algo que caracteriza al siglo XIX es la relación entre liberales y conservadores, como miembros de la aristocracia. También hay disputas entre el Estado y la Iglesia Católica por quién educa, ¿ya? En lo que se denomina el Estado docente, este Estado laico, ¿ya? Que va a dar pie a lo que se va a denominar las luchas doctrinales, ¿ya?
esta idea o esta defensa que hace la Iglesia Católica de tener el derecho también a educar, que finalmente lo logra con la ley de libertad de enseñanza de la segunda mitad del siglo XIX, por eso que hoy día, hasta la actualidad, hay colegios que son de la Iglesia, pero que se tienen que regir por las normas que establece el Estado en materia educacional, como es el caso de nuestro colegio. En el siglo XIX también aprendimos que la población chilena vive mayoritariamente en las zonas rurales. ¿Ya? Hay un 25% de población que vive en el mundo urbano, en las ciudades, pero el otro 75% aproximadamente vive en sectores rurales, donde la hacienda sigue siendo uno de los, uno de los espacios de, de relaciones sociales más importantes, ¿ya? Sobre todo en la vida que vive el inquilino, que vive el peón, en relación al dueño de esa hacienda o patrón. También vimos los procesos en cómo se conforma el territorio nacional, ya que yo los mencioné anteriormente, como por ejemplo la consolidación de la frontera norte a través de la Guerra del Pacífico, ya por la riqueza salitrera que allí tenía, que hayamos cedido la Patagonia a los argentinos en 1881 para no dividir nuestras fuerzas en pleno conflicto del salitre, la incorporación de la isla de Pascua, la pacificación del sur de Chile, la pacificación de la Araucanía, la colonización del sur de Chile con la llegada de extranjeros europeos, principalmente alemanes, entre los procesos más relevantes. También aprendimos en el siglo XIX que, gracias al decreto Munategui de 1878, se permite que las mujeres ingresen a la universidad, ¿ya? Eloísa Díaz y Ernestina Pérez son las primeras mujeres que ingresan a la Universidad de Chile, ya a estudiar la carrera de medicina. Acuérdense que esta Universidad de Chile fue creada también en 1841 como una forma de potenciar el Estado docente. Y que la economía chilena vive una época dorada a finales del siglo XIX con la explotación del salitre que se va a mantener por unas décadas del siglo XX. ¿Ya? Esos son algunos de los temas que aprendimos del siglo XIX, ¿ya? Ustedes podrían sumar muchos más y ojalá en el horario de chat también me lo digan. Pero preguntémonos ahora, ¿qué aprendimos de la historia de Chile en el siglo XX? Aprendimos cómo era la vida de las personas a principios del siglo XX y los cambios que ha experimentado con el pasar del tiempo. ¿Se acuerdan que hablamos en una actividad hicimos una comparación en cómo vivía un niño de 11 años en 1910 en comparación a cómo viven ustedes? ¿Ya? Y que ahí hablábamos que los niños trabajaban, que consumían alcohol, que pasaban gran parte del tiempo solos, que vivían en conventillos, que no tenían luz eléctrica, que no tenían agua potable, ya que los medios de transporte eran limitados, solamente el ferrocarril. Hablamos que en 1902 recién llega el primer automóvil a Chile, que en 1900 se inaugura el primer transvía en Santiago, entre otras cosas. Las condiciones de vida eran muy distintas a principios de siglo a lo que es a principios del siglo XXI. También aprendimos que los obreros y trabajadores se organizan para conseguir mejoras en sus condiciones de trabajo y acceder a la participación, al tener el derecho a voto, a que sean representados por algunos partidos políticos, ¿ya? Y ese proceso, en el fondo, lo que va haciendo es ampliar la base democrática de nuestro país. También, y otro elemento que favorece la ampliación democrática de nuestro país, es que se permite el sufragio femenino. ¿Ya? En 1934 se permite a la mujer votar en elecciones municipales y por ley de 1949 se permite a la mujer votar en elecciones parlamentarias y presidenciales, ¿ya? Con lo cual nuestra democracia va creciendo porque hay más gente que está adquiriendo este derecho a participación. También aprendimos que la población aumenta en número y también aumenta en esperanza de vida. A principios de siglo éramos 3 millones y hoy día somos cerca de 19 millones. ¿Ya? Y que la esperanza de vida a principios de siglo bordeaba aproximadamente los 33, 34 años y que hoy día está sobre los 80. ¿Ya? Entonces, nuestra población en cuanto a estructura también ha ido cambiando. La población chilena está en un proceso de envejecimiento de población. También aprendimos que en el siglo XX, que a mediados de este siglo, la población urbana supera la rural. Ahora hay más gente viviendo en las ciudades que en el campo. Y de hecho, hoy día, cerca del 87% de la población chilena vive en ciudades y solo el 13% en zonas rurales. También aumenta la alfabetización. A principios de siglo, casi el 90% de la población chilena era analfabeta. Hoy día, más del 90% de la población chilena está alfabetizada. Aparecen nuevos partidos políticos para representar a estos nuevos grupos que van
integrándose a la participación democrática, y que ese es un tema que nos queda pendiente por revisar también. Se va avanzando también en cuanto a la transparencia de las elecciones, con, por ejemplo, la creación del Tribunal Calificador Electoral, con la cédula única de votación, entre otras cosas. Ya, por tanto, hay importantes cambios que se van a ir generando. Y también vivimos el proceso, como lo dijimos en algún momento, de que todo este proceso de ampliación democrática y de participación se quiebra en 1973, pero ese es un tema que no hemos analizado todavía y que lo vamos a discutir más adelante. ¿Ya? Hasta ahí, chiquillos, una pequeña síntesis, un pequeño recuento de lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de este semestre en función de la historia de Chile, tanto en el siglo XIX como el siglo XX. Esta cápsula, chiquillos, va a ser importante para que ustedes puedan realizar la actividad final, que se las voy a dejar desde la próxima semana. Nos vemos en el horario de chat a la tarde, que estén muy bien, hasta luego.